Con respecto a lo que es la contabilidad de costos, en esta ocasión voy a subir un video con respecto a lo que son los 3 elementos del costo. Así es que empezamos. Bien, para entender lo que son los elementos del costo, tenemos que recordar lo que son la diferencia entre costo, gasto y pérdida. Para recordar, el costo es necesario para la producción o la prestación del servicio. El gasto, en cambio, si bien es necesario para la empresa, no es algo necesario, al menos no de forma directa, para lo que es la producción propiamente tal. El costo y el gasto son inversiones porque producen beneficios, ya sea de forma directa o indirecta. En cambio, la pérdida no genera beneficios ni por donde se le mire. Entendiendo esto, con respecto al costo, el costo podemos dividirlo en 3 elementos. Tenemos la materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. A la materia prima directa y a la mano de obra directa también se le conocen como costos directos. Ya vamos a ver cuáles son las características de los costos directos. Bien, con respecto a lo que son los costos directos, la primera característica es que se relacionan directamente con la producción o con la prestación del servicio. Y la segunda característica es que pueden ser calculados con facilidad, o bien la importancia del costo justifica el cálculo. Por ejemplo, si estamos hablando de una fábrica de muebles, la madera que se podría necesitar se puede calcular con facilidad. De hecho, hoy por hoy hasta se puede pedir cortada directamente al proveedor. Si cambiamos ese ejemplo, entonces en muchas ocasiones podría ese mueble necesitar barniz. Ahora, ¿el barniz se necesita? Sí, según los mueblistas de hecho es necesario. Sin embargo, ¿se puede calcular con la misma facilidad que se calcula la madera? Ahí algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero lo que sí hay que considerar es que para el barniz se necesitan cálculos mucho más avanzados para determinar la cantidad exacta que se requiere. Y aquí es donde viene la gran pregunta grande. ¿Vale la pena? Sin desmerecer a quienes realmente dicen que sí, resulta que en la práctica muchas empresas dicen no tengo tiempo. ¿A qué hora lo voy a hacer si no tengo tiempo? Hay que hacer una cosa, hay que hacer otra, hay que hacer otra. ¿A qué hora hago yo ese cálculo? Si el cliente quiere el producto para ayer, por decirlo de alguna forma exagerada. Entonces, por lo mismo, si bien es posible calcularlo, muchos también lo encuentran poco práctico, sin perjuicio de que hay gente y harta que lo hace. Ahora bien, un ejemplo menos complejo con respecto a esto es que ese mismo mueblista puede necesitar usar máquinas y esas máquinas necesitan electricidad. No puede funcionar esa máquina sin electricidad. Por lo tanto, la electricidad ¿es parte del costo o es un gasto? Es un costo, porque sin electricidad no se puede hacer esos muebles. Al menos no con la facilidad o la rapidez que se demanda hacer esos muebles. Sin embargo, ¿cuánto de electricidad se va a usar? Aquí estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué lo digo así? Porque podemos hablar lo mismo con respecto al agua. Si se fabrican pasteles, se necesita agua.
Por por una torta se podría necesitar una taza, 2 tazas, no lo sé. Pero en plata, ¿cuánto sale esas tazas? Aquí es donde viene una gran pregunta. ¿Y vale la pena en cuanto a la proporción del resto de la torta? Quienes se manejan dicen que de poder se puede. Ahora bien, se considera esa agua más bien como una materia prima indirecta más que directa. ¿Por qué? Porque muchos consideran que calcular el costo de esos vasos de agua es poco práctico. Pero si cambiamos el ejemplo y soy un fabricante de jugos, ahí necesito agua. Por lo tanto, como necesito el agua y necesito grandes cantidades de agua, ahí, por muy complejo que sea, podría ser importante realizar el cálculo del costo del agua que se usa. Por lo tanto, ¿eso será subjetivo? Claro que es subjetivo. Y de hecho, según el autor Humberto Varas Contreras, calificar entre mano de obra directa o indirecta y calificar entre materia prima directa o indirecta no está exento de subjetividad. Yo tenía una estudiante que trabajaba en un local de sushi y ella me aseguraba que muchas masas que demandan fabricar los hand roll, ella maneja el costo de cuánto sale. Yo podría decir que es poco práctico, podría ser poco práctico, pero ella me aseguraba de que lo manejaba. Y aquí es donde yo le pregunto a mis estudiantes, ¿a quién le van a creer? ¿Al especialista o al profesor de costo? Al especialista hay que creerle. Si ella era capaz de calcularlo, entonces mejor. Por eso esto no está exento de subjetividad. Pero algo está claro. El gas no es ni materia prima directa ni mano de obra directa. La electricidad no es ni materia prima directa ni mano de obra directa. Entonces, ¿qué son? Son costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿qué características tienen los costos indirectos de fabricación? Con respecto a las generalidades, no son ni materia prima directa y tampoco mano de obra directa, pero siguen siendo necesarios para producir o para prestar el servicio. La electricidad que usan las peluquerías, por ejemplo. Por otro lado, ¿qué pasa entonces con la materia prima indirecta y la mano de obra indirecta? Normalmente la materia prima, para que se considere indirecta, lo toman desde el punto de vista de la complejidad de lo que cuesta realizar el cálculo. Lo mismo con la mano de obra indirecta. Lo ven desde el punto de vista de la complejidad, por lo que implica realizar el cálculo. Por lo tanto, ¿eso es subjetivo? Claro que es subjetivo. Y es por lo mismo que en la práctica lo ven desde el punto de vista de lo práctico, que es realizar el cálculo exacto. Vamos a ver un ejemplo de la receta de pan amasado. Esta receta viene de la página recetaslider.cl. No, Líder no me pagó para hacer publicidad, pero sí tengo que citar de dónde saqué la fuente. Entonces, acá tenemos los ingredientes según esa página. Tenemos harina, levadura, manteca, sal y agua tibia. Empezamos por la harina. Se necesitan 500 gramos de harina, pero el kilo de harina, según la imagen que está en pantalla, en la misma empresa Líder, insisto, Líder no me pagó, es de 1.000 pesos. Según este envase que está acá, obtenido el precio directamente de su página. Pero yo necesito medio kilo nomás, no un kilo. Por lo tanto, si un kilo vale 1.000 pesos, entonces yo lo que necesito son 500 pesos. ¿Y qué pasa con la harina que no ocupe? Queda en el inventario. ¿Fue fácil calcular esa materia prima? Claro que sí.
3 cucharaditas de levadura, directo a la masa. ¿Cuánto vale la levadura? Esta marca de levadura de 125 gramos vale 2.150, pero yo necesito 3 cucharaditas nomás. Por lo tanto, una cucharadita, estamos hablando de 4 gramos. Y como yo necesito 3 cucharaditas, entonces estamos hablando de 12 gramos. ¿Cómo calculo los gramos? Hay balanzas que son capaces de calcular medidas así de ínfimas en cuanto a peso. Por lo tanto, ¿cuánto me sale por gramo? Estamos hablando de 2.150 dividido en los 125 gramos que tiene el envase. Estamos hablando acá de 17,2 por gramo. Y yo necesito 12 gramos. Por lo tanto, 17,2 por 12, estamos hablando de 206,4 pesos en levadura. Los que trabajan en cocinería y los que estudian cocina les hacen hacer estos cálculos en la misma clase. Lo he visto. Vamos por las cucharadas de manteca derretida. Aquí tenemos entonces una marca de manteca de 1 kilo a 3.980. Una cucharada, entonces estamos hablando de 10 a 15 gramos. Por lo tanto, 2 cucharadas, estamos hablando de 20 a 30 gramos. Si calculamos entonces esto por gramo, de acuerdo al precio que conseguimos, estamos hablando de 3,98 pesos por gramo. Ahora, si consideramos los 30 gramos, veamos cuánto sale entonces las 2 cucharadas. Estamos hablando de 119,4 pesos. Necesito media cucharadita de sal. Y acá tenemos entonces una marca de sal. 500 pesos por sal de 1 kilo. Pero yo necesito media cucharadita nomás. Entonces veamos. Tenemos entonces una cucharadita equivale a 4 gramos. Por lo tanto, media cucharadita estamos hablando de 2 gramos. 500 pesos dividido por los 1.000 gramos, estamos hablando de 0,5 pesos por gramo. 0,5 por 2, estamos hablando de 1 peso. Por lo tanto, estamos hablando de 1 peso en cuanto a lo que es sal. ¿Y esto no será muy rebuscado? Sí, y muchos hasta lo podrían encontrar poco práctico. Sí, también es verdad. Sin embargo, de que hay gente que maneja estos costos, las hay. Veamos cómo lo hacemos ahora con el agua. Media taza entonces de agua tibia. En Aguas Araucanía, según este informe que aparece aquí en pantalla, cada metro cúbico de agua estamos hablando de 1.785 pesos. 1 metro cúbico estamos hablando de 1.000 litros. Entonces, como estamos hablando de 1.000 litros, 1.785 pesos dividido en 1.000 litros, estamos hablando entonces de 1,785 pesos por litro. Ahora bien, si volvemos a dividir, porque yo no necesito necesito media taza nomás de agua, entonces al dividir obtenemos por centímetro cúbico. Y si multiplicamos eso por 100, porque media taza de agua estamos hablando de 100 centímetros cúbicos, estamos hablando de 0,1785 pesos, o sea, mucho menos de 1 peso.
y además tiene que ser tibia. Y según la Universidad Adolfo Ibáñez, hervir agua cuesta 3,2 pesos, entonces, según esta universidad. Por lo tanto, el costo de esa taza de agua tibia, estamos hablando de 3,3785 pesos. Pero por favor, ¿eso quién lo va a hacer en la práctica? Ya estoy escuchando. De hecho, yo ya lo he escuchado. Entonces, y es por lo mismo que el agua, para estos fines, se considera más bien como una materia prima indirecta, porque muchos hacer este cálculo que ustedes vieron en pantalla hasta lo encuentran poco práctico. ¿Es posible hacerlo? Claro que es posible. ¿Será práctico? Eso ya los mismos especialistas en pan pueden juzgarlo. Para fines de este ejemplo, la sal y el agua tibia lo consideramos como materia prima indirecta. Por lo tanto, es parte del costo indirecto de fabricación. Recuerden, materia prima indirecta y mano de obra indirecta son parte de los costos indirectos de fabricación. Y una de las características de los costos indirectos de fabricación es su complejidad en el cálculo. Aquí aparecen los pasos, que vimos los ingredientes nomás. Y para hacer todo esto hay que pagarle a alguien, a un panadero. Por lo tanto, si estamos hablando desde el punto de vista del Código del Trabajo, se le tiene que pagar sueldo base, horas extras y demás. Y por si fuera poco, además hay que pagarle lo que son los aportes patronales. Llámense el aporte patronal de seguro de cesantía, el aporte patronal de seguro de accidentes del trabajo y el aporte patronal del seguro de invalidez y sobrevivencia. Y, según la página Chile Trabajos, el sueldo líquido mensual promedio de un panadero en Chile es de 460.862. Pero si el sueldo mínimo en Chile está en 500.000 pesos, sí, por lo mismo se habla del sueldo líquido, no del sueldo imponible. Por lo tanto, si realizamos los cálculos, nos damos cuenta que la remuneración imponible de un panadero promedio es de 576.078. Y además hay que considerar los aportes patronales, seguro de cesantía, seguro de accidentes del trabajo y seguro de invalidez y sobrevivencia. Muchos me preguntan, ¿y por qué no se considera para estos efectos la AFP, FONASA o ISAPRE? Y la respuesta es muy simple, porque esos son descuentos del trabajador, no son por cuenta del empleador. La empresa lo que hace es que le descuenta del sueldo, pero no es que sea gasto directamente de la empresa. Y es por lo mismo que no forma parte del costo esos descuentos que se le realizan al trabajador. Entonces, lo que es la remuneración imponible, generalmente, no siempre, generalmente se considera como mano de obra directa, y los aportes patronales generalmente, no siempre, se consideran como mano de obra indirecta. ¿Por qué como mano de obra indirecta? Porque resulta que cuando el trabajador productivo gana mucho más que el tope máximo imponible para lo que son las cotizaciones previsionales, el cálculo se torna más complejo. Y es por lo mismo que se considera como mano de obra indirecta. Sin embargo, si el cálculo es sencillo para costear, se puede considerar como mano de obra directa también los aportes patronales. Por lo mismo, eso no está exento de subjetividad. Ahora, por 40 minutos, porque lo vimos desde el punto de vista mensual. Sin embargo, el trabajo dura aproximadamente 40 minutos. Algunos dicen que incluso menos.
Entonces, en proporción, la remuneración imponible sería de 2.037 pesos. Y los aportes patronales serían por los montos que se muestran en pantalla, porque son 40 minutos. No es un mes entero de trabajo por hacer este pan. Por lo tanto, la remuneración imponible sería mano de obra directa y lo que son los aportes patronales generalmente, no siempre, suelen considerarlo como mano de obra indirecta. Con respecto a lo que son los pasos, aquí aparecen los pasos y en el paso 4 aparece el horno. El horno, según la cotización realizada, aparece en ese precio que se muestra en pantalla. ¿Y qué tiene que ver el horno? El horno se desgasta. Por lo tanto, estamos hablando aquí de la depreciación del horno, y que según el Servicio de Impuestos Internos son 9 años. Ojo, que no indica si el Servicio de Impuestos Internos no significa necesariamente que sea así. En estricto rigor, el informe técnico es lo que indica cuánto puede durar en el horno en cuanto a lo que es su uso. Y lo ideal es basarse en base al uso más que al criterio tributario. Ahora, si calculamos la proporción, un año tiene 365 días, un día tiene 24 horas y una hora tiene 60 minutos. Por lo tanto, estamos hablando de 4 millones y fracción de minutos de duración del horno. Y yo no necesito 30 minutos. Por lo tanto, si vemos la depreciación por minuto del horno, estamos hablando de 0,0423. Y por 30 minutos, por lo tanto, sería de 269. Por favor, pero ¿quién se va a dar la lata de hacer este cálculo? Por lo mismo, es complejo y es una característica que tienen los costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, en la práctica, muchos, en vez de realizar cálculos así de complejos, prefieren, algunas empresas incluso, realizar un estimado. Por otro lado, el horno necesita gas. El gas. Basémonos entonces en el ejemplo de un gas de 45 kilos. Y un horno, por hora, gasta 0,26 kilos de gas por hora. Por lo tanto, si estamos hablando entonces de consumo por kilo, ese valor que aparece en pantalla, 88.300, si lo dividimos en 45, nos va a dar 1922. Y 0,26 por 1962, estamos hablando de 510,18. Pero yo lo necesito media hora nomás. Por lo tanto, estamos hablando de 255,09. Y créanme, conversé con una colega que yo tenía que enseñaba a hacer pasteles. Y ella manejaba los precios de gas que se necesitaban por una sola torta. Entonces, si hablamos de los costos indirectos de fabricación, tenemos la depreciación del horno en proporción a lo que yo necesito realizar y tenemos el consumo de gas. Entonces, resumamos todo esto. La harina, consideramos para estos efectos lo que es 500, la levadura 206 y la manteca 119. La sal y el agua tibia son materia prima indirecta, y como materia prima indirecta lo dejamos entonces en los costos indirectos de fabricación. Con respecto a la remuneración, tenemos 2037 en proporción en lo que es la remuneración del panadero.
Por otro lado, ¿qué son los aportes patronales? Es el seguro de cesantía, seguro de accidente del trabajo y seguro de invalidez y sobrevivencia. Todo eso a cargo del empleador. Si se suman los tres, llegamos al resultado de 163,1, redondeando 163 pesos. Con respecto a la depreciación, tenemos la depreciación del horno por 1 peso y el gas 255 pesos. Al sumar todo esto, entonces estamos llegando a esos totales de materia prima, de mano de obra y de costos indirectos de fabricación. Entonces, materia prima directa, 825. Mano de obra directa, 2037. Y costos indirectos de fabricación, 423. Al sumar los tres, obtenemos el costo total de producción, 2.862 pesos. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y todo comentario es bienvenido. Muchas gracias.